Hans es un hombre muy afortunado. Es difícil encontrar a una chica joven, hermosa y obediente como tú. Cuando mi marido Carl levantó su copa en la cena de compromiso y pronunció estas frases, todos en la mesa pensaron que era un cumplido. Mi hijo Hans sonreía con orgullo y su prometida Lena bajaba la cabeza tímidamente. Pero yo, Helga, había captado ese temblor en la voz de mi marido de 30 años, ese brillo hambriento que apareció en sus ojos al enfatizar la palabra obediente. Carl no estaba mirando a su futura nuera. Carl estaba mirando a su próxima presa. Y me temo que la presa ya había caído en la trampa. Hola a todos, soy Helga. Vivimos bajo el cielo gris de Hamburgo, en un mundo donde rara vez se muestran las emociones. Mi hijo Hans se acaba de graduar de la universidad. Empezó a trabajar en nuestra empresa. El mes pasado nos presentó a Lena. Lena era pasante en el departamento de marketing de la empresa. «Mamá», había dicho Hans, «ella es muy diferente. No le interesa el dinero. Me ama por lo que soy». Al principio lo creí. La chica vestía de forma sencilla. Era callada. Pero la reacción de mi marido Carl fue extraña. Normalmente menospreciaba a las novias de Hans. A Lena la aceptó de inmediato. «Le sentará muy bien a nuestra familia», dijo. Incluso quiso elegir él mismo el anillo de compromiso. Esta noche estamos en la cena de compromiso. Cuando terminó la cena, Carl sacó una caja larga de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. «Esto», dijo Carl, «es mi pequeño regalo de bienvenida para mi nuera como padre de la familia». Abrió la caja. De adentro salió un collar de diamantes deslumbrante, al menos 10 veces más caro que el anillo solitario que compró Hans. Hans se sorprendió. «Papá, esto es demasiado. O sea, es maravilloso, pero...» Carl interrumpió a su hijo. «No digas tonterías, Hans. Ella ya es una Hoffmann. Debe vestir lo que le corresponde». Carl se levantó. «Permíteme ponértelo, querida», dijo. Lena se recogió el cabello. Descubrió su cuello. A Carl le temblaban las manos mientras le ponía el collar. Normalmente un suegro pone el collar y se retira. Pero Carl... Esos dedos gruesos se quedaron un segundo de más sobre la nuca de Lena, sobre esa piel tan fina. Acarició ligeramente el cuello de Lena con su pulgar. Y lo peor... Lena no se sobresaltó. Lena no huyó. Al contrario, se apoyó ligeramente hacia atrás, cerró los ojos y respiró hondo. En la mesa, Hans miraba el brillo del collar, y yo miraba ese contacto invisible pero cargado de electricidad entre mi marido y mi nuera. Sentí náuseas. «¡Felicidades!», dije con voz helada. Carl se sentó. Su cara estaba ligeramente enrojecida. Su respiración se había acelerado. Durante el resto de la cena no les quité los ojos de encima. Cuando Hans fue al baño, me incliné debajo de la mesa para recoger mi servilleta que se había caído al suelo. Y lo que vi rompió mi corazón como un cristal. Lena se había quitado el zapato. Acariciaba la pierna de mi marido Carl con su pie descalzo. Y Carl le sostenía el pie con la mano, jugando con sus dedos. La prometida de mi hijo y mi marido jugaban este juego asqueroso en la mesa, justo al lado del plato de mi quijo. Me enderecé. Tenía una sonrisa falsa en la cara, pero había comenzado una guerra en mi interior. «Comamos el postre cuando vuelva Hans», dije. «Tenemos mucho que celebrar». Iba a salvar a mi hijo. Pero primero, iba a hacer que estos dos traidores se arrepintieran. A la mañana siguiente, la mesa del desayuno estaba tan gris y silenciosa como el clima de afuera. Hans leía noticias de negocios en su tableta y Lena comía su pan con mantequilla a pequeños bocados. Cuando Carl entró, el olor de su perfume caro llenó la habitación. «Buenos días, familia», dijo con alegría.
pero sus ojos se desviaron directamente hacia Lena. Lena sonrió levemente escondiéndose detrás de su taza. Esta mirada secreta formó un nuevo nudo en mi estómago. Sin embargo, el golpe real llegó con la mentira que Lena dijo con ese tono de voz inocente. Lena se volvió hacia Hans. «Mi vida», dijo. «Hablé con papá Carl y... él cree que sería bueno que yo también asista a la feria de la empresa en Berlín. Dice que me hará de mentor para que vea las estrategias de marketing en el lugar. Qué considerado, ¿verdad?» La cara de Hans se iluminó. «Gran idea. Tienes mucho que aprender de mi padre, Lena. Él es una leyenda». Carl tomó un sorbo de su café y asintió. «Sí, hijo. Lena es una chica talentosa. Hay que entrenarla en la cocina del negocio. Saldremos mañana por la mañana. Nos quedaremos 2 días y volveremos». Yo, Helga. Bajé el periódico que tenía en la mano. «¿2 días?» dije con voz tranquila. «Tú odias las ferias, Carl. Generalmente enviabas a tu asistente». Carl me lanzó una mirada dura. «Las cosas cambian, Helga. Ahora estamos preparando a nuestra nuera. Debo estar al frente del trabajo». Hans miró a su padre con admiración. «Gracias, papá. Estoy tranquilo porque cuidarás de Lena. Mi propio hijo». Entregaba a su prometida en los brazos de su padre con sus propias manos. Y le agradecía a su padre mientras lo hacía. Esta ingenuidad me dolió, pero no dije nada. «Buen viaje, entonces», dije. Por dentro pensaba, veremos si ese viaje es realmente a la feria. Apenas salieron pasé a mi despacho. Carl creía que yo era solo la esposa de sociedad, que no entendía de los negocios de la empresa. Sin embargo, el 40% de las acciones de la empresa me quedaron de mi padre y yo conocía bien a los chicos del departamento de TI. Encendí mi ordenador. Ingresé al sistema de viajes y gastos de la empresa, ERP, con mi propia autorización. Clic, clic, clic. Sonidos de teclado. Accedí al registro del viaje a Berlín. Sí, se habían comprado billetes de avión. Clase ejecutiva, lado a lado. Pero la reserva del hotel. En el sistema aparecía una reserva en el hotel más lujoso de Berlín, el Adlon Kempinski. Sin embargo, no había 2 habitaciones separadas. Había una sola reserva como suite real. Y había una nota. Bienvenida especial, champán y pétalos de rosa. La sangre se me subió a la cabeza. Esto no era un viaje de negocios. Esto era un ensayo de luna de miel. Pero esto no era suficiente. Si le dijera a Hans, tu padre y tu prometida se quedan en la misma habitación. Mi hijo era tan bien intencionado que diría, mi padre habrá alquilado una suite y Lena dormirá en el salón. Están ahorrando. Necesitaba pruebas visuales. Abrí la ubicación del coche de Carl, es decir, de ese Mercedes negro con el que recogería a Lena de casa y la llevaría al aeropuerto. Había un sistema de seguimiento oculto en los vehículos de la empresa. El punto rojo comenzó a moverse en la pantalla. El coche no iba hacia el aeropuerto. El coche se desviaba hacia un hotel apartado en la zona boscosa, a las afueras de Hamburgo. No iban a Berlín en avión, iban en coche. O no iban a ir nunca. Tomé mi teléfono. Llamé a mi detective privado, Klaus, a quien conozco desde hace años. Klaus, dije, te envío una ubicación. Mercedes clase S negro. Ya sabes la matrícula. Quiero a los que están dentro, especialmente el momento de entrar al hotel y... si es posible, el momento en que entra el servicio de habitaciones. Necesito fotos en calidad HD. Klaus dijo, entendido, señora Hoffman. Colgué el teléfono. Hans veía la televisión en el salón con la tranquilidad de haber despedido a su prometida y a su padre. Fui a su lado. Acaricié su cabello. «¿Cómo estás, hijo?» «Estoy bien, mamá», dijo. «Lena tiene mucha suerte, ¿verdad? Tiene un maestro como mi padre». «Sí», dije con una sonrisa helada. «Tu padre le enseñará la vida. Pero no te preocupes, Hans.
Al final de la lección, yo pondré la nota. Durante 2 días deambulé por esa enorme villa como un fantasma. Hans me enviaba mensajes creyendo lo mucho que trabajaban su padre y su prometida, diciendo: «Mamá, papá le está enseñando el negocio a Lena. Tenemos mucha suerte». Cada mensaje era una nueva daga clavada en mi corazón. Afuera estaba esa lluvia incesante de Hamburgo, y adentro el silencio antes de la tormenta. Y ese sonido mortal que esperaba llegó finalmente desde mi ordenador a medianoche. Ding. Sonido de notificación de correo electrónico. Apareció el nombre de Klaus en la pantalla. El asunto estaba vacío. Solo había un archivo adjunto. Prueba Berlín. Abrí el archivo con manos temblorosas. Las primeras fotos. En el lobby del hotel. Carl y Lena caminan uno al lado del otro. Hay distancia entre ellos. Carl está al teléfono. Lena mira alrededor. Parecen inocentes. ¿Quizás? Dije para mis adentros con esperanza. Quizás me equivoqué. Pero deslicé el ratón hacia abajo. Foto 12. Cena. Luz de velas. Carl sostiene la mano de Lena y le besa la palma. Foto 25. El balcón de la habitación del hotel. Lena solo lleva puesta la camisa de Carl. Carl la abraza por detrás. Le besa el cuello. Y foto 32. En el ascensor. Olvidaron las cámaras. Se besan salvajemente, apasionadamente. Las manos de Lena están en el cabello de mi marido. Cerré la tapa del ordenador con fuerza. ¡Pum! La bilis de mi estómago subió a mi boca. Corrí al baño. No vomité. Solo miré mi cara en el espejo. 30 años. El hombre al que le di 30 años había seducido a la mujer que se acostaría con mi hijo. Y esa chica. Esa Lena inocente, belleza de pueblo. Resulta que escondía al diablo dentro de esa sonrisa tímida. Mi hijo Hans. Mi hijo puro y limpio. Esperaba como un cordero de sacrificio entre estos dos monstruos. Si fuera ahora y le dijera a Hans: «Tu padre y Lena están juntos», no lo creería. Carl lo convencería. Dirían: «Tu madre tiene celos, tu madre envejeció, entendió mal». Pondrían a Hans en mi contra. Volvieron a la noche siguiente. La puerta se abrió. Entraron riendo. Hans corrió y abrazó a Lena. «Mi amor, te extrañé mucho». Lena, mientras abrazaba a Hans, miró a Carl por encima de su hombro y sonrió. Esa mirada de complicidad. Carl se volvió hacia mí. Tenía un paquete de regalo en la mano. «Helga, mi vida, la feria estuvo maravillosa. Mira, te compré esos chocolates que te gustan de Berlín». Me extendió el paquete. Esa mano que acarició a nuestra nuera anoche, ahora me ofrecía chocolate. Tomé el paquete. «Gracias, Carl», dije. Mi voz era tan plana que hasta yo me sorprendí. Deben estar muy cansados, descansen. Esa noche en la cama, mientras Carl dormía roncando, yo miraba al techo. Hans lo había anunciado emocionado en la cena. «Mamá, papá», decidimos con Lena. «Vamos a adelantar la fecha de la boda. Queremos que sea el mes que viene». Carl había saltado de inmediato. «Gran idea. El baile del 40 aniversario de la empresa. Es la semana que viene. Allí anunciaremos la fecha oficialmente. Toda la sociedad se enterará. El baile del 40 aniversario de la empresa en el hotel más prestigioso de Hamburgo. El alcalde, nuestros socios comerciales, toda la prensa estaría allí». Sonreí. Una sonrisa amarga en la oscuridad. «Sí, Carl», dije susurrando. «Anunciarás la fecha en ese baile. Pero no la fecha de la boda, sino tu fecha de caducidad». Mi plan era simple, pero devastador. No bastaba con que Hans se enterara. Tenía que quitarle a Carl su poder, su dinero y su reputación para que a Lena, esa mujer que adora el dinero, no le quedara ninguna razón para estar a su lado. Iba a ver cómo Lena abandonaba a Carl en cuanto viera que se quedaba sin dinero. Y Hans
Vería la verdad de la forma más dolorosa, pero al final se salvaría. Llamé a Klaus a la mañana siguiente. Klaus, las fotos son geniales, pero necesito más. Para una presentación que se hará en ese baile, necesito un pequeño montaje de video. Colgué el teléfono. Venía la voz de Lena desde abajo. «Mamita, ¿quieres café?» «Quiero, hija», dije. «Disfrútalo, porque este será uno de los últimos cafés que tomes en esta casa». El enorme salón de baile del Hotel Atlantic de Hamburgo brillaba bajo los candelabros de cristal. Todos los dignatarios de la ciudad, el alcalde, los rivales y socios de Karl. Todos estaban allí. Karl estaba borracho de victoria dentro de su smoking negro. En un brazo tenía a Lena, a la que llamaba mi futura nuera, y en el otro a mi orgulloso hijo Hans, que no sabía nada. Yo, con mi vestido noble verde esmeralda, estaba un poco más atrás, girando la copa de champán en mi mano. Karl se acercó a mí, se inclinó a mi oído. «Helga, sonríe un poco. Todos nos miran. Esta es nuestra noche». Le lancé una mirada helada. «Tienes razón, Karl», dije. «Esta noche será realmente inolvidable». Avanzada la noche, las luces se atenuaron. El presentador anunció: «Ahora, invitamos al escenario a la heroína secreta de Hoffman Holding, la señora Helga Hoffman, para dar su discurso y presentar su sorpresa especial». Estalló un aplauso cortés. Clap, clap, clap. Subí al escenario. Me puse frente al micrófono. Miré al salón. Karl, en la mesa de primera fila, con las piernas cruzadas y un puro en la mano, me sonreía. Y Lena apoyaba la cabeza en el hombro de Hans, interpretando el papel de chica inocente. «Queridos amigos», dije. Mi voz no temblaba. «Hoy celebramos el 40º aniversario de nuestra empresa, pero una empresa no son solo edificios. La empresa es familia, es lealtad, es honestidad». Karl levantó su copa. Todavía creía que lo estaba elogiando. «Para esta noche», continué, «preparé una pequeña película que muestra el rendimiento sobresaliente de mi marido Karl en su último viaje de negocios y lo entusiasta que está mi futura nuera Lena con el trabajo». Señalé la pantalla de cine gigante detrás de mí. Karl frunció el ceño. Miró a Hans como diciendo: «¿Qué película?». Hans se encogió de hombros. La música comenzó. Primero apareció el logo de la empresa en la pantalla. Luego, la imagen cambió. Fecha: 3 días antes. Lugar: Berlín. Lobby del Hotel Adlon. La imagen era nítida. Karl y Lena en la recepción. Karl abraza a Lena por la cintura. Pasea su mano por su cadera. Lena se ríe y le susurra cosas al oído a Karl. El murmullo en el salón se cortó de repente. Todos se quedaron congelados. Karl saltó de pie. «¿Qué es esto? ¡Apaguen eso! ¡Equipo técnico!», gritó. Pero yo había dado instrucciones al equipo técnico de no lo detengan pase lo que pase, y les había pagado una propina considerable. El video continuó. Cámara del ascensor. Apenas se cierra la puerta, Lena se lanza sobre Karl. Se besan salvajemente. Las manos de Karl están en la cremallera del vestido de Lena. Gritos de shock se elevaron desde el salón. «¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser!». Hans. Mi hijo Hans se había quedado petrificado en su asiento. No podía apartar los ojos de la pantalla. La copa en su mano cayó al suelo. Crash. Y el golpe final. Escena del balcón. Lena solo lleva puesta la camisa de Karl. Karl la abraza por detrás. Le pone ese famoso collar de diamantes en el cuello a Lena. Lena se gira y besa a Karl en los labios. También había grabación de audio. Klaus había hecho un gran trabajo. La voz de Lena resonó en el salón. «Hans es un completo estúpido, mi amor. Incluso mientras me ponía ese anillo pensaba en ti. ¿Cuándo nos libraremos de él?». La voz de Karl respondió: «Paciencia, bebé. Cásense, que transfiera las acciones a Hans. Luego se divorcian.
y nos gastamos el dinero nosotros. El video se fue a negro. Había un silencio de muerte en el salón. Nadie se atrevía a respirar. Todos los ojos se volvieron hacia ese cuadro familiar feliz, en la mesa de primera fila. Hans se levantó. Su cara estaba completamente blanca. Temblaba. Carl intentaba correr hacia el escenario gritando: «¡Montaje! ¡Mentira! Es deepfake». Me incliné de nuevo al micrófono. «Como ven, amigos», dije con calma. En la familia Hoffman el concepto de lealtad es un poco flexible. Agradezco a mi marido Carl y a mi futura nuera Lena por estas actuaciones inolvidables. Apagué el micrófono y bajé del escenario con la cabeza alta. Que empiece el caos. Cuando bajé del escenario, ese silencio de muerte en el salón dio paso a un rugido apocalíptico. Periodistas, reporteros de sociedad, rivales de Carl. Todos se aplastaban unos a otros con sus teléfonos en la mano para grabar los escombros de esa familia destruida. Clic, clic, clic. Sonidos de flash. Carl se había quedado petrificado en medio del escenario como un criminal iluminado por los focos. Trataba de cubrirse la cara con la mano y al mismo tiempo gritaba al micrófono: «Esto es una conspiración. Estas imágenes son falsas. Es inteligencia artificial. Mi mujer ha perdido la cabeza». Pero nadie lo escuchaba, porque la expresión de terror en el rostro de Lena lo confesaba todo. Hans caminó hacia Lena con pasos lentos. Lena intentó huir retrocediendo, pero tropezó con la pata de una silla. Casi se cae. Se agarró a la mesa. Hans se detuvo. Sus ojos estaban rojos como la sangre. «Lena», dijo con voz temblorosa, «me llamaste estúpido. Mientras yo te daba el mundo, tú con mi padre». Lena empezó a llorar. «Hans, te juro que me obligó. Yo no quería. Tu padre me amenazó». Mentía. Esas risitas en el video, esas actitudes dispuestas, se habían grabado en la memoria. Hans miró ese collar de diamantes en el cuello de Lena. Extendió la mano. Lena se sobresaltó. Hans tiró del collar con fuerza y lo rompió. ¡Crack! Los diamantes se esparcieron por el suelo. «Esto es dinero de mi padre», dijo Hans, «y tú solo eres un objeto en venta». Luego Hans se volvió hacia su verdadero objetivo, su padre. Carl gritaba a los guardias de seguridad: «¡Apaguen las cámaras!». Al ver que su hijo venía hacia él, se detuvo. «Hans, hijo, escucha», dijo Carl, tratando de adoptar su habitual actitud autoritaria. «Tu madre quiere avergonzarnos. Esas imágenes son montaje. Yo nunca te...». «¡Cállate!», rugió Hans. Por primera vez en su vida le alzaba la voz a su padre. «Me ibas a enseñar el negocio, ¿eh? ¿Me ibas a enseñar la vida? Lo único que me enseñaste es lo despreciable que eres». Carl trató de tocarle el hombro a su hijo para calmarlo. «No me toques». Hans apretó su mano derecha en un puño. Reunió toda esa decepción, ese engaño, el derrumbe de esa figura de padre en su puño, y lo bajó justo en medio de la cara de Carl. ¡Pum! Carl no supo que lo golpeó. Perdió el equilibrio y cayó sobre la torre de champán detrás de él. ¡Crash! Cientos de copas se rompieron. Carl yacía en el suelo entre alcohol y vidrios rotos. Le salía sangre de la nariz. Ese hombre de negocios, intocable, se había convertido en un hombre indefenso golpeado por su hijo frente a todos. Hans quiso lanzarse sobre su padre. Quería destrozarlo. Yo intervine. Agarré a Hans del brazo. «Basta, Hans», dije con firmeza. «No vale la pena. No te ensucies más la mano». Hans me miró. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mamá, ¿lo sabías?» «Lo sabía», dije, «y tuve que hacer esto para salvarte». Hans enterró la cabeza en mi hombro y comenzó a llorar a gritos. Un hombre enorme lloraba como un niño pequeño. Me volví hacia Carl en el suelo.
Se limpiaba la nariz con su pañuelo, y Lena había tomado su bolso e intentaba escabullirse entre la multitud. «No te vayas, Carl», dije. «Aún no ha terminado». Saqué un sobre de mi bolso y se lo tiré encima. «Este es el protocolo de divorcio. Y esto es mi convocatoria para reunir a la junta directiva con ese 40% de acciones que me dejó mi padre. Según los estatutos de la empresa, se suspenden los poderes del CEO que cometa un delito vergonzoso». Carl abrió los ojos como platos. «No puedes hacer esto, Helga. La empresa es mía». «La empresa», dije, «ahora es de Hans. Y tú eres solo un hombre jubilado y solo. Ahora lárgate de aquí. Y llévate a esa zorra contigo». Hice una señal a los de seguridad. «Saquen al señor Hoffman y a su invitada». Ha pasado exactamente un año desde ese baile escandaloso. Las estaciones cambiaron en Hamburgo. Las lluvias cesaron, pero las réplicas del terremoto en la familia Hoffman nunca terminaron. Los periódicos tuvieron en portada la nariz sangrante de Carl y la huida de Lena durante semanas. Pero los titulares se olvidan. Las verdades permanecen. Carl no solo perdió su reputación esa noche. Gracias a las medidas cautelares que puse en sus cuentas bancarias, también perdió ese poder en el que tanto confiaba. Y cuando un cazador se queda desarmado, lo primero que hace el chacal a su lado es abandonarlo. Escuché que alquilaron un apartamento pequeño en los suburbios de la ciudad, pero su gran amor duró solo 3 meses. Cuando las tarjetas de crédito de Carl explotaron y ya no pudieron ir a esos restaurantes de lujo, la máscara obediente de Lena cayó. Una noche uno de nuestros conocidos comunes los vio en la calle. Lena gritaba: «No soy tu niñera, Carl. No tienes ni un centavo. ¿Quién te va a cuidar en ese estado viejo e inútil?». Y Lena abandonó a Carl en medio de esa calle, con bolsas de mercado en la mano, y se fue. Ahora Carl bebe su vino barato en ese pequeño apartamento, mirando fotos de sus antiguos días de gloria. Lena se dice que está detrás de otro hombre rico, pero su nombre ya está manchado. La sociedad de Hamburgo le cerró las puertas. ¿Y mi hijo Hans? Ese niño puro y enamorado murió esa noche. En su lugar nació un joven hombre de negocios con una seriedad helada en los ojos. Fue a terapia durante meses, pero encontró la mejor medicina en el trabajo. Se puso al frente de la empresa. Ese chico que antes confiaba en todos, ahora lee cada contrato 3 veces. El otro día vino a mi oficina. «Mamá», dijo, «vamos a contratar a un nuevo gerente de marketing, pero esta vez revisé sus referencias personalmente, y es alguien casado, con hijos, y fiel a su trabajo». Sonreí. «Bien hecho, hijo», dije. «La confianza es buena, pero el control es mejor». Hans ya no busca el amor. Primero se construye a sí mismo. Yo, Helga Hoffman. Ahora estoy sentada en ese enorme sillón de cuero, en el último piso de la empresa. Miro el puerto de Hamburgo desde la ventana. En mi mesa está la foto de mi padre. La foto de Carl ya fue a la basura hace mucho. ¿Estoy sola? Tal vez, pero al menos duermo sin miedo a que me apuñalen por la espalda. La empresa crece, mi hijo se fortalece, y yo estoy aquí como la guardiana de este castillo. ¿Qué aprendimos de esta historia, mis tíos amigos? Los hombres, cuando entran en la crisis de la mediana edad, pueden confundir el interés de una mujer joven con amor. Sin embargo, ese interés es amor por sus billeteras. Y ustedes, mujeres jóvenes, no hay hogar para quien destruye un hogar. Esos diamantes un día se convierten en vidrios rotos y les cortan la garganta. Madres, nunca subestimen sus instintos. Si sienten un pie tocando una pierna en una mesa de cena, no tengan miedo de voltear la mesa. Soy Helga,
La mujer que no perdona la traición. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Habrían hecho sufrir a Carl o le habrían dado otra oportunidad? Espero sus opiniones en los comentarios. Además, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta al video. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.